Buenos días, bienvenidos todos a este gran encuentro de hermanos en la fe, a este gran encuentro donde estamos presentes las fuerzas vivas de la Arquidiócesis de Barranquilla, laicos, sacerdotes, vida consagrada. Bienvenidos a este encuentro organizado por la Vicaría de Religiosos y animado por los estudiantes del Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan 23. Nos ha convocado aquí la única fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos ha convocado aquí el ardor misionero que nos invita a ir hacia otras realidades, estar dispuestos a los lugares donde el Señor nos quiera enviar. Estamos aquí porque queremos conocer más de nuestra iglesia y sobre una de sus notas características, la nota misionera de la iglesia. Ese es el motivo que nos reúne, hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, hermanos laicos. Estar aquí para aprender sobre la vocación cristiana y su necesaria vocación misionera. Para hablar de cada una de estas dimensiones, de estos estados de vida, especialmente hoy vamos a tratar de la vida consagrada y de la vocación sacerdotal. Pero para hablar de esto hay que poner primero unos presupuestos básicos, los presupuestos de la importancia y el lugar de la misión en la vocación cristiana particular. Eso es lo que queremos hoy. Hablar de la vocación misionera en la iglesia, porque la iglesia toda se comprende como misión. La iglesia existe para hacer misión. Si la iglesia existe es para ser misionera porque ha nacido de parte del impulso trinitario de Dios. Dios Padre que envía, el Hijo que es enviado y el Espíritu Santo que permite y que en esta misión conjunta también hace presente. Más bien también este Espíritu Santo le permite que la misión de Cristo sea ahora la misión de la iglesia. El Espíritu Santo que ha animado a tantos hombres y mujeres de fe durante muchos años. El Espíritu Santo que guía y fortalece a las comunidades. El Espíritu Santo el que ha acompañado a la iglesia durante todos los siglos. Y de lo primero que yo quiero que hablemos es entender que esta vocación misionera es una vocación a la santidad y al apostolado. La misión consiste, dentro de otras características, para mi parecer, en estas dos cosas. Estamos llamados a la santidad y al apostolado. Una vocación sin santidad es una vocación que pierde lo esencial. Dios es santo y como Él es santo también quiere que nosotros lo hagamos. Pero no podemos conformarnos simplemente con ser santos, con hacer la obra de Dios Padre si no estamos dispuestos a ir hacia los demás. El apostolado es una condición necesaria, profundamente esencial del misionero. No se consigue un misionero que no haga apostolado. Y lo primero que podemos decir acerca de la vocación es que la vocación es un don de Dios. Nadie asimismo puede decirse que el estado particular de vida en el que se encuentra ha sido simplemente elegido como una decisión particular y simple. No es como elegir qué tipo de empleo quiero realizar, en qué tipo de profesión me quiero desarrollar, porque la vocación parte de la iniciativa de Dios. No es que cada persona se autoinvite al seguimiento, sino es que es Jesús quien realiza una llamada de amor. En esos términos se puede entender la vocación. Es una llamada de amor al seguimiento en la que Jesús a cada persona llama por su nombre para un seguimiento particular. Esa es la vocación común que tenemos nosotros, la vocación cristiana a la santidad y al apostolado. Esta llamada, como ya lo he dicho, es profundamente personal, pero por el hecho de ser profundamente personal, no significa que se realice fuera de la iglesia. No es donde una persona particular Dios la llama a algo específico, porque Dios santifica en su pueblo. Eso es una de las funciones de la iglesia. La iglesia santifica y a través de la iglesia se santifica en el pueblo que Dios ha escogido como su propiedad, porque la vocación es un llamado a la santificación en comunidad. No se puede entender una persona que diga tener vocación pero la quiera vivir aisladamente, a su manera, a su modo. La vocación cristiana es llamada a vivir en la santidad, llamado recibido desde el bautismo. Cada uno desde nuestro bautismo hemos sido incorporados a la iglesia. Cada uno desde nuestro bautismo hacemos parte de la iglesia que Dios quiere. Por eso cabe entender que la vocación
si no se realiza en comunidad, no es verdaderamente vocación cristiana. De hecho, la iglesia a sí misma no se ha convocado. Por esa condición también podemos entender, Dios ha convocado a la iglesia. No es la iglesia misma que como un grupo de hombres ha decidido formarse y hacerse a sí mismos el pueblo de Dios a través del cual Él dispensa la gracia. La misma iglesia ha nacido por la llamada del misterio trinitario a ser convocación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo la ha llamado a hacer una obra, la obra de hacer presente al Señor Jesús. Por eso, la vocación que se vive dentro de la iglesia y la iglesia misma se entiende como un don profundamente misterioso del designio de Dios. Pero esta vocación que recibe la iglesia y cada persona dentro de ella no es para el beneficio propio, no es para los propios intereses. El vocacionado, el que tiene una vocación y un puesto dentro de la iglesia, lo hace para edificar a la misma iglesia. Esta iglesia está compuesta por la diversidad de dones, carismas y ministerios, y ninguno de los dones que se encuentran dentro de la iglesia están contrapuestos. Ninguno de los dones se excluyen, ninguno de los carismas son contrarios, son enemigos de los otros. Ni tampoco podemos decir que por el hecho de la diferencia de dones, carismas y ministerios, unos estén superior a los otros. Todos los dones, carismas y ministerios están en comunión para edificar la propia iglesia. Ninguna vocación verdaderamente cristiana se edifica a sí misma, sino que cada una se pone al servicio de edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a seguir hablando de esta vocación misionera a la santidad y al apostolado. Esta vocación que ya hemos dicho que es común por el bautismo a la santidad y al servicio llamado apostolado, no se lleva a cabo de una sola forma, es decir, aunque la vocación es una sola y tiene un tronco común, se encuentra en la iglesia de diversas formas específicas de vivirla, en lo que llamamos los diferentes estados de vida. Los estados de vida son gracias particulares que el Señor regala para vivir la vocación cristiana común a la santidad y al apostolado. Cada una de estas gracias, de estos estados, contribuye a la edificación de la iglesia en totalidad. Como ya lo decía, no son excluyentes, sino que sirven para la mutua edificación de la iglesia. Cada estado tiene su originalidad y una inconfundible fisionomía, pero al mismo tiempo están en relación con los otros estados y a su servicio. Esto lo veremos más adelante en la definición de cada uno de los estados, en la fisionomía característica. Como estamos en un curso de espiritualidad misionera, el objetivo que pretendo demostrar mediante esta charla a ustedes, hermanos sacerdotes, religiosas y laicos, es cómo cada una de las vocaciones específicas de la que ustedes participan y de la que yo también participo, aparte de la vocación común a la santidad, tienen una común vocación al apostolado. Es decir, que cada una de estas realidades y cada uno de estos modos de vida está orientado hacia un apostolado que se llama vocación misionera. Es decir, la iglesia invita a una triple vocación que ya he dicho los dos anteriores, santidad y apostolado. Y este apostolado se hace concreto de una manera que se llama vocación misionera. La vocación misionera, ¿qué es? Toda la llamada que Dios hace es por esencia una llamada misionera, porque las vocaciones, el seguimiento, ese diálogo de amor que Jesús hace no es para quedarse simplemente en una relación unipersonal de Jesús y yo. La llamada que Jesús hace es ante todo una llamada al envío a una misión. María ha sido llamada, los apóstoles han sido llamados, y todos esos que han sido llamados para seguir, para tener un camino de discipulado. Por eso decimos que toda vocación cristiana es vocación misionera. Desde el bautismo cada uno de nosotros tiene una apertura misionera grande, puesto que la llamada don de Dios que se vive en la iglesia participa de carácter misionero de la iglesia. La iglesia, ya lo he dicho anteriormente, es misionera. La iglesia tiene sentido si es misión. Por eso cada vocación que se realiza dentro de esa iglesia tiene el mismo carácter misionero de la iglesia, es decir,
que toda vocación cristiana es vocación para el envío, vocación para la evangelización, porque esta vocación cristiana es participación del mandato misionero que Jesús comunica a su iglesia. Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús ha sentido enviado del Padre y así nos ha enviado a nosotros. Cada cristiano por el bautismo es ante todo y esencialmente un misionero, porque no solamente está para recibir una gracia de Dios, sino para comunicar la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios han hecho en ellos. La vocación entonces se puede entender como misión, como una colaboración responsable a los designios del Dios amor que quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero el hecho de que toda vocación tenga la característica de misionalidad no significa que no exista una dimensión misionera específica, es decir, la dimensión misionera no simplemente es común y engloba todas las vocaciones, sino que dentro de la iglesia se desarrolla algo que se llama una vocación o una dimensión misionera específica. Esta dimensión misionera específica no es un estado distinto, un estado de vida, es decir, no se va a poner en competencia con los estados ya mencionados, con el estado laical, con el estado de la vida consagrada y el estado de la vocación sacerdotal. No se pone en competencia, sino que desde cada estado, aunque bien cada estado tiene una dimensión misionera por ser vocación cristiana, a cada estado le corresponde una vocación misionera específica. Vamos a hablar entonces, queridos hermanos, de lo que significa esta vocación misionera específica. El Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes, acerca de esta actividad misionera de la Iglesia, habla de la vocación misionera como una vocación especial, como ya lo decía, que no se agrega a los otros estados, sino que se vive dentro de cada uno de una manera específica. Una vocación que es independiente del estado de vida, pero que se vive con las características propias de cada estado. Independiente porque les decía, porque no se liga estrictamente o no es un estado independiente, pero que sí tiene que vivirse con las características propias de cada estado. ¿Por qué? Porque un sacerdote no puede vivir una dimensión misionera específica de laico. Un laico no puede vivir una dimensión misionera específica de una religiosa, sino que cada quien desde su propio estado tiene que vivir esa vocación misionera. Este don de Dios es una nueva gracia, distinta de la vocación misional genérica, común, de todo bautizado como miembro de la iglesia. Ya lo hemos dicho, todo bautizado está llamado a ser misionero. Por el bautismo recibe una gracia. Por el estado de vida que Dios ha llamado, hay otra gracia profunda. Y ahora, a aquellas personas que han recibido una llamada misionera profunda, una vocación misionera específica, se le añade una gracia que orienta la propia vida, que orienta la propia existencia. La doctrina acerca de este tipo de vocación la denomina el decreto Ad Gentes, que quiere expresar una llamada que mira a la primera evangelización. Y este es el primer punto en que quiero hacer énfasis. La vocación común, genérica, misional, está orientada a ser enviado, a ser testimonio. Pero esta vocación misionera específica tiene esta característica, que mira a la primera evangelización o de la evangelización misionera y que se manifiesta a través de una disponibilidad universal efectiva. Es decir, que aquellos a los que Dios les ha concedido esta gracia están profundamente orientados a ser disponibles a evangelizar a aquellos pueblos que no conocen el mensaje cristiano de la salvación, a lo que se llama en actividad misionera específica a la implantación de la iglesia, es decir, llevar a los no creyentes, a los no bautizados, una experiencia de fe tal que estas personas, mediante el testimonio de los misioneros, quieran también el seguimiento de la persona de Jesús. Estas personas que reciben esta vocación misionera a veces no saben explicar de qué manera lo sienten, cómo ha sido el llamado, pero ante todo como característica se puede decir que se desea ardientemente hacer llegar el Evangelio a todos los espacios y a todas las culturas humanas, especialmente en los lugares que aquel aún no ha penetrado. Esta es la vocación misionera específica que ha inflamado el corazón de muchos hombres y mujeres de fe
que han sido capaces mediante su testimonio, mediante su vida, mediante su ejemplo, mediante su predicación, llevar el mensaje de salvación y hacer posible que tantas personas crean, que tantas personas decidan amar a Jesús como a ellos los han amado. Aunque se ha dicho que es una gracia independiente del estado de vida, ya lo he dicho anteriormente, solo se hace concreta desde cada estado con características particulares. No es una dimensión suelta. Ay, ¿cuál es tu vocación? No, yo simplemente soy misionero adyente o con vocación misionera específica. Ay, ¿cuál es tu estado de vida? No, yo no he definido mi estado de vida, simplemente soy misionero. Pues no. Cada actividad misionera específica se vive en concreto desde el estado, la gracia de estado que Dios ha llamado y que la persona libremente ha deseado elegir. ¿Cómo se vive estas modalidades de la vocación misionera específica? Se dice que esta vocación misionera específica se vive en relación con otras gracias o carismas. A veces ella misma orienta a la persona hacia un estado de vida. Es decir, una vez que la persona se siente llamada a ser misionera, este llamado, esta gracia, le ayuda a escoger desde qué manera lo quiere hacer. Si desde la vida laical, desde la vida consagrada, desde la vida sacerdotal. Pero según el campo de aplicación concreta, pueden delinearse 3 campos estrictamente misionales. ¿Cuáles son los 3 campos estrictamente misionales? Ya no desde la gracia de Estado, sino desde el campo de aplicación. El primer campo de aplicación es la primera evangelización y la implantación de la iglesia. Ya lo he dicho, esta actividad sobre todo se da en territorios donde la presencia cristiana no es muy fuerte y donde las comunidades, la iglesia local todavía no es madura y no tiene sus fuerzas propias. Es aquí donde los misioneros hacen una gran labor de implantar la iglesia con signos, la iglesia madura, la iglesia presente en jerarquía, con clero propio, con ministerios propios. El otro campo es de la actividad estrictamente, el que he mencionado anteriormente es lo que conocemos como la actividad estrictamente misional. Otra forma de vivir esta aplicación concreta es la oración como santificación a favor de la actividad misional. Tenemos el ejemplo de Santa Teresita, quien nunca estuvo en un territorio de misión estrictamente, pero desde su oración y su sacrificio vivió su vocación misionera en favor de la misión. Y la última de estas 3 posibilidades está la animación y cooperación misionera con el sostenimiento material y espiritual de las misiones. El ejemplo de Paulina de Yaricot, quien con su solicitud no solamente despertó la cooperación misionera en bienes materiales, sino en bienes espirituales, es decir, aquellas personas que mediante su vida orientada a la misión colabora también para que otros puedan dedicarse exclusivamente a la causa de la misión. La vocación misionera específica también se vive según el carisma de cada persona o grupo, que supone la disponibilidad para la misión con las gracias propias del instituto. Existen institutos seculares de laicos, existen institutos clericales, institutos de vida religiosa, órdenes religiosas, donde cada una asume la misión, pero con la gracia particular del carisma de un fundador. Es decir, mediante una persona que Dios le concede una vocación para fundar un instituto, un carisma, otros se santifican a través de ese carisma. Como esta formación es orientada especialmente a la misión en relación con los estados de vida, vamos a obviar las demás modalidades, es decir, no vamos a explicar la modalidad de la vocación misionera según el campo de aplicación ni según los carismas personales o de grupo, simplemente en relación con lo primero que hemos dicho, con los estados de vida. Vocación misionera específica del estado laical, del estado de los laicos. Primero vamos a explicar en líneas generales lo propio de cada estado, cuál es su puesto, la importancia y la misión dentro de la iglesia. Y luego sí, entonces vamos a hablar de lo propiamente específico, de lo propiamente la actividad misionera específica de cada gracia de estado. La cercanía de Jesús es una cercanía no solamente espiritual, es decir, Jesús estuvo entre nosotros no solamente para quedarse con nosotros espiritualmente, la presencia de Jesús que nos recuerda, porque esta presencia de Jesús, por el mismo hecho de la encarnación, es una presencia histórica.
Jesús quiere insertarse como protagonista y en todo momento histórico y social. Los cristianos no podemos vivir solamente un espiritualismo cristiano unipersonal, sino que esa experiencia de fe que nosotros creemos, que nosotros tenemos, debe hacerse concreta en las realidades. Y no solamente en la realidad y en la historia, en la vida de cada persona, sino de toda la humanidad. Jesús ha llamado a algunas personas para que sean signos de Él en este proceso de inserción histórica y social. A estas personas se les conoce como laicos y están llamados a ser como fermento del Evangelio en las estructuras humanas. Esta es la función particular de los laicos. Los laicos deben estar en el mundo como un fermento, la masa llamada mundo, llamada la mentalidad. Tiene que ser fermentada por aquellas personas convencidas, por aquellas personas que quieren que la sociedad se impregne de Cristo, se impregne de su mensaje de salvación. Los laicos están orientados hacia lo temporal. Ustedes, hermanos laicos aquí presentes, entiéndalo eso. ¿Cuál es su función en la iglesia? Su función es fermentar, cristianizar, llenar de justicia, llenar de amor cristiano las realidades temporales de la familia, del hogar, de la juventud, de la política, de la cultura. A veces tenemos dificultades en nuestros parroquias y en nuestro grupo porque resulta que pareciera que los laicos se quieren clericalizar. Los laicos a veces creen que su función es a veces creen que son de vida consagrada o a veces creen que son clérigos. Y no se sientan ustedes que los de la vida consagrada y los clérigos están superior a ustedes y ustedes son como unos cristianos de tercera categoría. Pues no, hermanos. Cada uno tiene su puesto y su misión dentro de la iglesia y los estados y las gracias se complementan. Su función es desde sus cosas particulares, desde la vida cotidiana, desde la vida familiar, insertarse en esas estructuras y llenarlas de Cristo. Es una llamada a evangelizar capilarmente, pelo por pelo, persona por persona, todos los aspectos de la vida humana, para conseguir el desarrollo integral del hombre y de los pueblos. Porque cuando un pueblo, cuando el hombre, cuando la sociedad se llena de Cristo, lo que se propone no es otra cosa sino el desarrollo integral de la comunidad. No se trata simplemente de exasperar a la gente con el mensaje, proclamación del mensaje evangélico, sino que desde el mismo testimonio esas estructuras se van modificando. Esta identidad de hacer sal y luz del mundo, de las realidades temporales y sociales, no lo deja al margen de la iglesia. El laico, por el hecho de ser laico, no está al margen de la iglesia, por no hacer parte de la jerarquía o por no cumplir con los consejos evangélicos. Muy por el contrario, el laico vive su vida en comunión con la iglesia y en la misión de la iglesia que lo ha enviado y en la cual Dios le ha suscitado su verdadera vocación. Pero a esta vocación de los laicos, de ser sal, fermento, de estar en el mundo, le corresponde una vocación misionera específica. La vocación del laico es una llamada a participar de la misión universal de la iglesia. Recordemos que se puede vivir dentro de esta llamada genérica, una vocación específica, porque a toda vocación cristiana específica corresponde una dimensión misionera específica. De esta manera, la vocación laical es estrictamente misionera también respecto a la evangelización adyentes, porque ustedes saben que en estos territorios de misión, sobre todo, el papel de los laicos ha sido fuertemente indispensable en los catequistas, en los territorios de misión de primera evangelización. Los catequistas, guiados por los pastores y en plena comunión con ellos, han sido una de las fuerzas profundamente necesarias porque han llegado a las estructuras de la sociedad, de los pueblos, de la cosmovisión, de cada una de estas realidades del sacerdote. No puede ni debe llegar, han llegado los catequistas, desde su testimonio de vida familiar, desde la gracia de su matrimonio. Los laicos han sido un gran aporte en la primera evangelización. Los seglares cooperan en esta obra y participan de la misión salvífica, a la vez como testigos. Me parece que hay que resaltarlo más. Primero como testigos y como instrumentos vivos para transformar las realidades de la sociedad y para implantar la iglesia. La implantación de la iglesia se consigue cuando todos los aspectos de la vida humana se fermentan de Cristo. A veces, este servicio toma forma de mandato o de participación de la misión jerárquica en la vida de institutos misioneros. Un aspecto particular para resaltar
de vocación misionera específica es que una vocación es verdaderamente vocación cuando también hay un mandato. Porque no es que yo cojo mis maleticas y me voy para una diócesis o un vicariato, un territorio de misión y voy a predicar y en las plazas y salgo y construyo y animo comunidades. No, tengo que estar en comunión con la iglesia y recibir el mandato de mi iglesia que me llama a hacer la misión a la cual el Señor me ha llamado. Es muy importante resaltar la generosidad de muchos laicos que abandonando su patria se van a territorios de misión. Muchas personas que han sido desprendidas y son capaces de entregar alma, vida y corazón a esta primera evangelización. Vocación misionera específica del orden sacerdotal. Todo cristiano, como ya lo hemos dicho, es un signo de la cercanía de Cristo en las realidades humanas. Ya lo dijimos en la vocación laical. Cristo quiere hacerse presente en las realidades humanas. Pero el Señor no solamente quiere hacerse presente de esa manera, estando cerca mediante la cristificación, digámoslo así, de los ambientes. Porque el Señor también quiso instituir unos signos de su presencia en la comunidad. Los signos de la presencia en la comunidad son los que hacen presente a Cristo por sí mismo. Y estos signos está la palabra, están los sacramentos. Pero para que estos signos se operen, es necesario que haya operarios, es necesario que haya obreros, es necesario que haya ministros. Y Cristo no solamente se contenta con instituir estos signos sacramentales, el signo de la palabra y otras formas de hacerse presente, sino que también instituye a los ministros de estos servicios como sucesores o colaboradores de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles? Porque Jesús a los apóstoles le ha dado el mandato misionero. A los apóstoles Él les ha confiado la misión de hacerlo presente todos los días hasta el fin de los pueblos. Por eso, los sucesores de los apóstoles llamados obispos o los colaboradores de los apóstoles llamados presbíteros son aquellos que hacen presentes, son aquellos que permiten no solamente en persona de Cristo, en persona Christi hacerlo presente sacramentalmente, sino que gracias a ellos y a través de ellos opera la fuerza de la palabra en la predicación y de los sacramentos, mediante los cuales Cristo da vida, mediante el bautismo que nos incorpora, mediante la confirmación que nos da la plenitud del Espíritu Santo, mediante la penitencia que nos reconcilia, mediante la Eucaristía que nos alimenta, mediante el matrimonio que santifica el amor, mediante el orden sacerdotal que Dios sigue eligiendo ministros, mediante la unción que Dios acompaña el final de la vida. Estos signos sacramentales son gracias a aquellos que han decidido hacerse signos de la presencia del Señor. Estos llamados, estos ministros, han sido llamados para una cosa simple, y simple en la palabra, porque ustedes saben, hermanos sacerdotes, que en la vida tiene sus consecuencias bien duras, para estar con Él y evangelizar. El Señor los llamó para estar con Él, es decir, para estar en su escuela, para aprender de su caridad pastoral y para llevarlos a evangelizar. Y vamos descubriendo que todo sacerdote es esencialmente misionero, porque se forma para estar con el Señor y para evangelizar. Como discípulos de Cristo, buen pastor, Cristo que guía a la comunidad. Este servicio ministerial se llama ministerio apostólico, pues es continuación del ministerio que los apóstoles recibieron de Jesús. Las características de Jesús como buen pastor deben hacerse concretas en la vida del sacerdote, que es lo que se llama caridad pastoral, que es universalista y totalizante. ¿Por qué universalista? Porque todo sacerdote está llamado y está ordenado para el mundo entero. Y totalizante porque compromete la totalidad de su vida, compromete todo lo que hace, compromete todo lo que es. Estas características de Jesús, buen pastor, es lo que se llama en la iglesia la caridad pastoral. El sacerdote diocesano, ustedes que están aquí, hermanos sacerdotes, vivimos las exigencias apostólicas en relación con la iglesia particular. La iglesia particular, a veces mucha gente cree que es una simple asociación de parroquia, una simple federación. Nosotros sabemos que la iglesia particular, en la iglesia particular subsiste y existe la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y el orden sacerdotal, a ustedes hermanos presbíteros, los ha hecho hermanos, una sola familia.
Por eso el sacerdote diocesano vive las exigencias de este apostolado, de esta caridad pastoral, en solicitud y en relación con la iglesia particular. El religioso la vive en relación con el carisma de su propia comunidad. Es decir, que el sacerdote, tanto diocesano como religioso, tiene una gracia particular. El diocesano con la iglesia particular, con su presbiterio, con su comunidad, en comunión con su obispo, y el religioso con su carisma, con su propia comunidad, con sus superiores, a la solicitud de lo que la iglesia a través de estos superiores quiera enviarlos. La principal destinataria de la caridad pastoral es la iglesia. No es una sola persona, no es una sola cosa. La caridad pastoral existe para la iglesia. Recordemos que nosotros que estamos formándonos, los seminaristas que nos estamos formando, estamos pensando en eso. Estamos formando en que nosotros nos queremos identificar con Cristo, cabeza, esposo y pastor de la iglesia, para entregarnos a la iglesia. Y no solamente a la porción de la iglesia, porque si bien el sacerdote es ordenado para una iglesia particular, tiene que tener una apertura a la iglesia universal. Es decir, que se hace concreta esta caridad pastoral en la apertura a la misión universal. Esta es una de las características esenciales de la misionariedad del orden sacerdotal, la disponibilidad, la caridad pastoral dispuesta que dispone al sacerdote a enviarlo a cualquier lugar del mundo. Cada obispo tiene que tener solicitud por su iglesia particular, pero también tiene que tener una solicitud especial a la iglesia universal. Así todo sacerdote, todo diácono también tiene que tener esta apertura al servicio de la iglesia universal. El sacerdote, al frente de la comunidad que se le ha confiado, debe lograr que la comunidad donde él está sea auténticamente misionera, y ellos mismos deben estar abiertos a las necesidades de la iglesia. ¿Significa esto al decirle a una comunidad auténticamente misionera que hay que enviar cada año 50 laicos a misionar? No, lo que significa es que esta comunidad donde él está tiene que tener apertura y solicitud, animación misionera, cooperación misionera, tener solicitud y especial amor por la iglesia que misiona, y ellos mismos estar abiertos a las necesidades de la iglesia y ser capaces de tener apertura y de ser disponibles cuando se les llame a la misión adyentes. Es decir, se necesitan 15 sacerdotes que vayan al Amazonas, que ahí esté disponible, que no sea una cosa, a veces parece como que extraordinaria y se mira como una cosa extraña el que decide esto, ¿no? Cada sacerdote, en razón de su ministerio y de la ordenación que ha recibido, debe tener apertura a la misión universal. Todo ministro está solícito al trabajo pastoral en regiones con escasez de clero propio, como corresponsables de la comunión. La iglesia comunión se vive en eso, en que las iglesias hermanas están disponibles a compartir no solamente los bienes materiales, sino los bienes espirituales. ¿Qué gran bien espiritual es este? Que se ofrezcan ministros aptos y capacitados para la buena nueva de salvación, corresponsables de la misión, una única misión de Cristo, como vivencia de un fecundo intercambio de dones, como ya he mencionado. Queridos sacerdotes, nosotros sabemos que esto en palabras se oye bonito. Esperemos que el Señor les regale a ustedes y a nosotros los que nos formamos mucha disponibilidad para estar solícitos y dispuestos a esta vocación misionera específica. No crean las religiosas que me he olvidado de ellas. Aquí vamos a hablar también de ustedes, de este gran don que Dios le ha regalado a la iglesia, llamado la vida consagrada. La llamada de seguimiento de Jesús no se dirigió exclusivamente a los apóstoles, sino que también a lo largo de la historia se ha hecho concreto a muchos hombres y mujeres que han dejado todo para seguirle. Dejarlo todo, renunciar a lo propio para dedicarse a la causa del Señor, se ha hecho concreto en la vida, a veces de manera individual, como bien ustedes saben, hermanos religiosos, que comenzó la vida religiosa, como también a través de grupos de personas e institutos. Muchos hombres y mujeres de fe han decidido renunciar a lo propio, a lo suyo, a sus intereses, a su riqueza, para dedicarse a la causa del seguimiento de Jesús. De esta manera, la vida consagrada, ella misma, se ha convertido en signo de Cristo pobre, obediente y casto. Estas tres características que hacen referencia a los tres consejos evangélicos.
pobre, obediente y casto. Un seguimiento que es un seguimiento radical. No llamado ya como los laicos a cristianizar las estructuras, ni a hacer presencia y signo sacramental y operando los sacramentos y los signos de la presencia de Cristo. Especialmente ustedes saben que lo específico de ustedes es la observancia de los consejos evangélicos en un seguimiento radical de Cristo, pobre, obediente y casto. Al ingresar a la vida consagrada, ustedes han entrado en una escuela permanente de seguimiento evangélico de Cristo. Ustedes tienen que aprender, o tienen no, más bien les resalto porque ustedes ya lo hacen, han aprendido a vivir, no solamente a vivir con Él, sino a vivir como Él, compartiendo la misma vocación con otras personas consagradas, en fraternidad, en comunidad, y haciéndose disponibles para la misma misión de Cristo. Ustedes son misioneras porque Cristo, casto, obediente y pobre, se entregó y se donó a sí mismo, no reservándose nada. Ustedes también, observando los consejos evangélicos, viviendo como Él, se misionan porque entregan lo mejor de sí para la iglesia, para los más necesitados. No se trata de un camino de simple renuncia, sino de una entrega esponsal para asumir la actitud donativa de Jesús, de darse y entregarse a sí mismo. Esta vocación consagrada históricamente ha encontrado diversas formas de ser vivida, pero en cada una de ellas se resalta algo en común. ¿Cuál es? Que pone a la persona consagrada en disposición de la Iglesia universal. De hecho, cuán bien ha hecho a la Iglesia el don de la vida consagrada, porque gracias a la vida consagrada se ha llevado a la implantación de cuántas iglesias. Solamente Dios sabe el bien espiritual que ha significado la vida consagrada para la misión. Vamos a hablar entonces ahora de la vocación misionera específica de la vida consagrada. La persona consagrada queda disponible para la evangelización sin fronteras, porque recordemos que no es un camino de simples renuncias, sino que en la obediencia, en la pobreza y en la castidad se está disponible a todo, lo cual constituye sin duda una peculiar consagración, que radica íntimamente en la consagración del bautismo y la expresa con mayor plenitud. Los consagrados, las consagradas no reciben un orden sacerdotal, sino que hacen pleno, expresan de manera plena el ser sacerdote, el ser profeta, el ser rey, con mayor plenitud y con mayor radicalidad. La consagración recibida en el bautismo, donde ya han recibido la llamada a ser misioneros. Todo el que se bautiza está llamado a ser misioneros. La perfección evangélica de seguimiento e imitación de la vida en Cristo, casto, obediente y pobre, es una especial consagración a Dios para sus planes salvíficos. Es decir, que el que se consagra no se consagra para sí mismo, para ser tenido como bueno, para ser tenido como santo, para ser tenido como una persona especial, para que sea un don para sí mismo, para su propia familia, sino que se está disponible para que Dios, a través de ustedes, haga su obra salvífica. La obra salvífica se llama misión, de llegar a aquellos que no le conocen y que le aman. Por eso también es una entrega peculiar al servicio de la iglesia misionera. La observancia de los consejos evangélicos y de las bienaventuranzas se convierten en una gran publicidad, he querido llamarlo así, perdónenme ustedes este título, en la misión adyente, porque son signos escatológicos del amor de Cristo. Para muchas comunidades donde apenas se está implantando la iglesia, la vocación misionera al principio puede llegar a ser un escándalo, porque culturalmente no se concibe por qué un hombre y una mujer viven de esta manera, por qué viven de esta manera en esta entrega casta, esponsal, obediente. Pero se convierten en signo porque muestran que hay algo más allá, hay algo más profundo, hay algo que da una entrega totalizante a la vida. Por eso para muchos la presencia de los religiosos es una presencia escatológica, cuando ya no necesitará esposo o esposa, sino que todos seremos en relación con Dios, viviendo en relación en consagración con Dios. ¿Cuántas vocaciones han despertado, vocaciones nativas en territorios de misión, gracias a la presencia de esta vocación misionera de la vida consagrada? Pero esta vocación misionera específica tiene unos signos, de los cuales voy a hablarles brevemente, porque el tiempo se nos agota. Hemos hablado de la dimensión misionera de la vocación cristiana común, de las distintas etapas de la vida,
queremos culminar con un tema común y totalizante de la realidad: los signos que acompañan a los que han recibido la vocación misionera específica o vocación adyentes. Cuando se trata de la vocación de actividad apostólica, la comunidad cristiana tiene una parte importante e imprescindible en la responsabilidad del discernimiento de las vocaciones. La Iglesia es la responsable del discernimiento de las vocaciones específicas, de la actividad misionera específica. Y las señales de esta vocación misionera deben manifestarse en la vida y en la vida comunitaria de la Iglesia. En la vida, porque tiene que haber coherencia. Aquel que se siente enviado, aquel que quiere ser misionero, que ha recibido la llamada, es una persona que está dispuesta a manifestarlo en la vida. Coherencia entre lo que predica, la misión que quiere llegar y la manera como vive. Y en la vida comunitaria, porque ya lo he dicho, es dentro de la Iglesia donde se despierta esta vocación misionera. La Iglesia es la responsable de las vocaciones. Es la Iglesia la que está al frente de discernir si es una llamada auténtica. Uno de los signos es desarrollar esta vocación con una recta intención, es decir, no buscando otros intereses, no simplemente por llegar con fines filantrópicos o de promoción social, aunque bien la misión sí lleva a la promoción social como algo específico, como algo necesario. Pero el deseo ante todo es servir a la Iglesia con el deseo de servir a la salvación de los hombres. Signos de esta vocación misionera específica. Otro signo particular es la libertad en la elección de vida, pues esta vocación compromete la existencia. Es necesario asumir libremente las consecuencias, incluso dolorosas. ¿Por qué? Por la lejanía, por estar lejos de la patria, por lo difícil que es el pueblo donde se va a evangelizar, la cultura, por las inclemencias del tiempo, por todo lo que significa. Por eso no se le oculte a nadie lo difícil que puede ser esta vocación, de manera que la persona no escoja presionada ni buscando otros intereses, sino que esta elección sea libre y completa. Un signo particular es que la persona esté adornada con unas cualidades humanas necesarias para esta vocación, ya que la dimensión humana posibilita o dificulta la labor de la primera evangelización. La idoneidad que parte de la íntima amistad con Jesucristo. Una persona que está en íntima amistad con Jesucristo es una persona que Dios le va regalando los dones, las cualidades y las características humanas necesarias. Una persona prudente, que busque el diálogo con personas de otras denominaciones, una persona que sepa reaccionar ante situaciones difíciles. Un signo particular y totalizante es el deseo de ser santos. El verdadero misionero es el santo, es el hombre de las bienaventuranzas, el hombre que quiere proclamar este reino de salvación a los demás. Estos anteriores signos, y en particular el esfuerzo por la santidad, se pueden resumir en una sola palabra: fidelidad. La fidelidad de los laicos en cristianizar las realidades temporales. La fidelidad del sacerdote en ser signos de la presencia de Dios, operario de los signos, instrumento de los signos, ministro de los signos. Fidelidad de la vida consagrada en la observancia de las bienaventuranzas y los consejos evangélicos. Fidelidad cristiana, fidelidad a Jesús. Fidelidad al mandato, al ardor misionero. Con este pequeño encuentro, con esta pequeña charla, hermanos, hemos querido nosotros compartir lo que de nuestro corazón sale, lo que hemos aprendido, para compartir todos juntos lo que significa ser misionero. Que ojalá nosotros seamos promotores vocacionales de la vocación misionera de la Iglesia, promotores vocacionales del signo del crecimiento al Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sacar este espacio. Esperemos que sean otros los espacios de podamos hablar con más detenimiento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.